Vamos con Estadio Nacional en Radio Duna junto a Matías del Río y Josefina Ramos. 2:24. Puedes hasta jugarte una buena pichanga el día sábado. Sí, muy rico. Y el domingo un 4:27 verano. Muchísimas gracias, José Río. Nos da el pase Nico Vial desde los estudios de TVN para iniciar este Estado Nacional en Duna. Transmisión conjunta Canal 24 y Radio Duna. José Ríos hace los honores a nuestra invitada. Está con nosotros ya Magdalena Vergara, directora ejecutiva de la ONG Acción Educar. ¿Cómo estás, Magdalena? Gracias. Hola, gracias por la invitación. Bueno, hay harto tema que revisar en materia educacional, han pasado bastantes cosas, pero probablemente la noticia más importante es la nominación de Juan Eduardo Vargas como nuevo subsecretario de Educación Superior. Una subsecretaría nueva que muchos solicitaban, porque claro, antes el subsecretario de Educación veía todas las áreas y era como inconmensurable el trabajo que tenía. Juan Eduardo Vargas ha dicho que si bien la ley de gratuidad está para quedarse porque se hizo a través de un acuerdo transversal, hay que revisarla y que porque no quedó bien hecha. ¿Dónde crees tú que debiera apuntar esa revisión? Primero, y se comparte el juicio. Sí. Primero sí, comparto el juicio de que es necesario volver a discutir cuál es el sistema de financiamiento y quizás no solamente acotarlo a la gratuidad que tenemos hoy día. Yo creo que la gratuidad es parte del sistema de financiamiento y no es el único instrumento que hoy día tenemos para permitir el acceso de los estudiantes a la educación superior. O sea, ¿serías partidaria quizás de revertir incluso? No sé si revertirlo, yo creo que es difícil. Efectivamente uno puede pensar que la gratuidad quedó para quedarse, pero hoy día suele pensarse que la gratuidad es lo único que hoy día tenemos para financiar la educación superior. Y existen otros elementos como podría ser un sistema de crédito, sistema de beca, que complementen también esta gratuidad. Hoy día lo que existe es una gratuidad que, si viene hasta el sexto decil, pretende avanzar hasta el decil número 9. Y uno podría pensar, bueno, quedémonos hasta el sexto decil y liberemos los otros deciles, 7, 8 y 9. ¿Y eso por qué? Porque ha generado cierto déficit en las instituciones. Y también en la implementación, uno ve que han habido ciertos problemas, ciertos desafíos, el propio tema de la sobreduración de las carreras, estos estudiantes que pierden el beneficio por atrasarse los años. Entonces, hay ciertas cosas que uno podría volver a revisar. También un tema ahí es, hoy día se tienen que definir nuevamente los aranceles regulados, o sea, se tiene que fijar el precio de más de 15.000 carreras. Entonces, es bastante complejo todo el sistema y yo creo que sin duda es necesario volver a revisarlo. Y algo que también están pidiendo desde las propias instituciones, o sea, los rectores están diciendo que esto es necesario repensarlo, quizás volver a discutir y no cerrarse a lo que quedó establecido en la ley. Magdalena Vergara, hiciste un barrido rápido de un montón de desafíos que vienen y nombraste al pasar uno de ellos, lo cual yo me gustaría volver y que profundizaras. Y es muy actual por lo demás. Este boquete que quedó, esta juntura que quedó en la ley de gratuidad de aquellas personas que se pasaban del límite formal de la carrera y la gratuidad llega hasta ahí, pero sabemos que no es la realidad de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es gratuidad, pero no es real esa gratuidad, y las universidades entonces podrían cobrarla, pero tampoco la pueden cobrar, porque ¿cómo van a dejar, por así decirlo, votados a sus estudiantes? Y de hecho las universidades han dicho que van a buscar fórmulas para no cobrárselo todo. ¿Cuál es la solución que pudiera haber allí? Yo creo que es importante ver cuáles son los factores por los cuales se puede producir una sobreduración, porque si es que no atacamos el problema de fondo va a ser difícil finalmente poder revertirlo. ¿Cuál es ese problema de fondo? Y el problema también es que es multifactorial, o sea, hay muchos elementos que inciden en esto, y yo creo que uno de los principales es la falta de preparación de los alumnos cuando ingresan a la educación superior. O sea, la educación escolar hoy día no está preparando a los estudiantes para ingresar a esto. Y ahí uno podría pensar, bueno, si la gratuidad, tampoco se puede decir que no es gratuidad por solamente cubrir los años formales de la carrera, los años nominales. Y es posible pensar que entonces, bueno, si ya dimos hasta la duración normal de las carreras, que pueden ser 5 años normalmente, ese sexto año, en vez de cubrirlo, podríamos buscar otra forma de financiar. Y el costo que le significa al Estado cubrir eso, poder buscar usarlo por ejemplo, en la educación escolar. Pongamos ahí, enfoquémonos en eso para poder nivelar un poco la cancha. ¿Se sabe cuánto es este delta? Yo no expliqué bien. ¿De qué se trata este delta? Es que cuando la gratuidad, una persona que está dentro del 60%, Sí. el 60% más pobre, tiene derecho a la gratuidad para los años que dura formalmente su carrera. Si se
si se echa un ramo, si se atrasa un semestre, ese semestre no está cubierto por la gratuidad. Así es. Y eso multiplíquelo por los semestres que se atrasa y por la cantidad de personas, da un monto, no sé si está calculado. Sí, el monto es difícil de calcularlo porque nunca se sabe en el fondo quiénes van a ser los que se atrasen en eso. Entonces es bastante como complejo poder determinarlo a priori y decir, bueno, el Estado va a gastar tal cantidad de dinero en eso. Pero hay un punto también que tú tocas, o sea, como... Lo primero es decir, bueno, ese estudiante va a poder financiar ese año de carrera. El que no exista gratuidad para ellos significa que entonces los vamos a votar de la educación superior. Y vale la pena hacerse esa pregunta porque si uno mira cuánto podría ser el costo de un crédito por un año más, es alrededor de 30.000 pesos lo que estaría pagando en cuota. Y si es atingencia al ingreso, incluso disminuye. Pero la ley establece que es el plantel, es la universidad quien tiene que hacerse cargo de No. eso en un 50%. Ah, sí. La ley dice dos O cosas. sea, no es todo, no es solo carga para el estudiante. Claro, hay dos cosas que dice la ley cuando un estudiante como sobrepasa la duración formal de su carrera. Que el primer año de sobreduración la universidad le puede cobrar, o el plantel le cobra hasta el 50% del arancel. Y cuando ya son más de un año sobre duración, o sea, más de 2, 5, lo que sea, la universidad le puede cobrar hasta el 100% de ese arancel. Entonces, el primer año nomás está cubierto hasta el 50% por la institución y el resto lo tiene que cubrir en totalidad el estudiante. Que es una fijación que es algo nuevo que creó la ley. Lo que ocurría antes y lo que muchas veces ocurre con otras instituciones que no están adscritas a la gratuidad es que ese cobro es proporcional a los ramos que en el fondo asignaturas que el estudiante tiene. Cosa que tampoco se niega acá. En todo caso, la gratuidad no fija eso, salvo que ese 50% de arancel sea cubierto por la institución o por el alumno. Tú, Josefina Ríos nos acaba de mencionar al nuevo, la noticia, que es el nuevo subsecretario de Educación Superior, que es Juan Eduardo Vargas. ¿Cuáles son los grandes desafíos de tu juicio de él? Porque no será solamente la gratuidad. No, Esto es una claro, política tiene hartos más. imagino que Hay harto harta más. pega. Sí. Por ejemplo, a uno se le viene a la cabeza el largo de las carreras. A uno ha escuchado 1000 veces a los expertos decir por qué en Chile tenemos carreras de 5 años. La nueva PSU. Claro, la nueva PSU. En fin, ¿cuáles son a tu juicio si lo buscáramos en orden decreciente de importancia? Lo primero, y que uno como que salgan varias cosas muy distintas. Yo creo que el rol del subsecretario va a ser crear una agenda en la educación superior. Hasta ahora eso ha estado un poco invisibilizado por parte del Mineduc, ha estado bastante confuso, han sido más bien reactivos. Está bien, estamos en una etapa de implementación de una nueva ley, pero eso no quita que entonces no podamos generar una agenda hacia dónde queremos avanzar y cómo desarrollar las políticas en educación superior. Yo creo que ese es un punto. Y el hecho de que sea una subsecretaría le da un peso nuevo para poder liderar este tipo de discusiones. Pero una vez como dicho eso, que puede ser bastante obvio, le tocan, tú lo mencionabas, Josefina, más que la PSU es el nuevo sistema de acceso. La PSU es uno de los instrumentos que ocupa este sistema. Que empieza a correr desde el 2020, Desde o sea, el ahora. 2020. No le queda nada para poder comenzar. Y no solamente tenemos que discutir cuál es la PSU o si vamos a cambiarla o no, cuáles van a ser los instrumentos, porque está la opción de que cambiemos totalmente, que ya no existe una PSU, sino que sea algo totalmente nuevo. La ley no lo deja claro, deja abierto. Pero también es cuál va a ser el nuevo sistema que vamos a usar. La PSU está inserta entre lo que es el SUA, que es el Sistema Único de Admisión que ocupaban las universidades del CRUT, y otras universidades que adscribían voluntariamente, cumpliendo por supuesto ese era el requisito, pero dejaba afuera muchas otras instituciones y entre ellas deja afuera a todo el mundo técnico profesional. Entonces hoy día se plantea la posibilidad de crear un nuevo sistema, que quizás podamos flexibilizarlo, permitir que las instituciones puedan establecer propios factores de selección, ponderarlos de distinta manera. Hoy día se establecen ciertos criterios en cuáles se puede ponderar, se le da de hecho mucha más preponderancia a la PSU, en cambio, ¿por qué no darle mayor preponderancia si la institución quiere a las notas de enseñanza media, como ocurre por ejemplo en el mundo TP, técnico profesional, digo? Entonces, está la posibilidad de hacer ese cambio y ahí el subsecretario es clave en cómo va a guiar esta discusión. Es la subsecretaría quien tiene que administrar y coordinar todo el sistema. Ahí va a haber una plataforma única, pero son 2 comités los que definen finalmente cuáles van a ser estos instrumentos, los factores que se utilicen, los procesos de admisión
admisión, de postulación, etcétera. Entonces, si el subsecretario no impulsa esta política, es muy difícil que podamos hacer un cambio, porque en uno de los comités, de hecho, sigue siendo el CRUT quien tiene mayor preponderancia. Son 5 versus otros 2 rectores de universidades privadas. Entonces, si no se da una política, una agenda por parte de la subsecretaría, va a ser difícil que podamos ver avances, que tengamos certezas de qué es lo que viene. Entonces, ese yo creo que es como un rol clave para la subsecretaría. Una de las reformas que planteó incluso el Consejo de Rectores para la nueva prueba de selección apuntaba a, por ejemplo, el tema de la escritura, de la redacción. Y ahí han salido muchas críticas porque dicen que esto podría aumentar la brecha socioeconómica en el ingreso universitario. ¿Qué opinas tú al respecto? La verdad es que hay bastante literatura entre una y otra. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ellos sí hacen, algunas instituciones realizan algunas pruebas de escritura y pruebas de ensayo también. Sí, pero la formación en los colegios es distinta. Totalmente distinta. Entonces, hay dos cosas. Uno, efectivamente, uno mira la formación que se tiene para poder realizar una prueba de escritura, que sin duda ahí es muy diversa en colegios pueden ser particular pagados con lo que hace la educación pública, pero también hay una parte que es cuál es la objetividad que uno puede dar a esa prueba. Recordemos que la PSU o el sistema tiene unas consecuencias muy altas, porque en definitiva va a determinar si yo puedo o no entrar a la educación superior. Entonces, si esa prueba no es realmente objetiva, es compleja la validez que le puedas entregar. Y el costo que pueda significar, cómo vamos a corregir eso, o sea, requiere mucho que no sé si como país uno estamos preparados, y lo otro efectivamente es ver cuál va a ser la validez para no generar mayor inequidad. Queremos agradecer, despedir a Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, en esta transmisión conjunta de Canal 24 y Radio Duna, Estado Nacional en Duna. Magdalena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Gracias.